Hola, bienvenidos a una sección más de Portugués con Abigail. En este momento tenemos un podcast con un invitado muy especial que es mi sobrino. Él nos va a contar un poco sobre su experiencia, cómo hizo él para tener una fluidez con portugués que adquirió, adivinen en cuánto, en tan solo 4 meses. Entonces aquí está nuestro invitado. Hola. Hola tía, gracias por la invitación. De nada. Entonces, John, hoy estás aquí para que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia. Entonces, cuéntanos, John, ¿por qué tú decidiste aprender portugués? Bueno, porque me pareció una buena opción como para abrirme más puertas, abrirme más al mercado hoy en día que los idiomas están como de moda y la gran mayoría de los trabajos pues para uno ser, eh, por llamarlo de alguna manera, más atractivo para las empresas, pues un segundo idioma, uno añadirlo a la hoja de vida siempre da mucha ventaja con respecto a las demás personas. Entonces esa fue mi principal motivación, aparte de que, bueno, en ese momento, periodo de mi vida, tuve algún problema allí con la universidad, entonces pues también lo vi como segunda opción para conseguir trabajo. O sea que puedo entender por lo que me dices que tu motivo fue 100% para mejorar tus ingresos, digamos, para tener un trabajo mejor remunerado, podemos decirlo. Sí, exactamente, siempre fue ese el objetivo. Pues en ese momento de mi vida no tenía como programado estudiarlo, pero yo siempre tenía en mi cabeza eso, como añadirle a mis capacidades un nuevo idioma. Y el portugués siempre estuvo ligado a mi vida y pues lo vi como muy buena opción y me ha dado muy buenos resultados hasta el momento. O sea que tú eres como una prueba de que cuando uno tiene un obstáculo, que en ese momento fue la universidad, uno puede como reinventarse, por así decirlo. Exacto, exactamente, siempre se puede empezar de cero. ¿Lo recomiendas? ¿Te parece que fue rentable? Claro que sí, súper recomendado, súper rentable. Hoy por hoy, pues los empleos que tienen un segundo idioma, en este caso el portugués, pues no vamos a decir un salario en específico, pues porque no nos compete y varía de empresa para empresa, pero sí podemos decir de que un salario mínimo no es correcto. Exactamente, no es un salario mínimo. Perfecto. Ahora cuéntanos, John, ¿cuáles fueron esos obstáculos que tú te enfrentaste? Porque es que obviamente aprender algo nuevo siempre tiene sus retos. Y idiomas, pues, por supuesto que los tiene. Entonces, ¿qué fue eso que te impactó más o que te, se te dificultó, por decirlo de alguna forma? Bueno, como aprendí, no solo, pero sí puedo decir que soy como empírico porque no fue en una academia, no fue una universidad, no fue un colegio. No había como que un programa, el A cual, seguir. Ujú. exactamente, un programa a seguir. Entonces como que, ¿qué tema estudio? ¿Cómo practico las conversaciones? Algunas palabras en específico Por también. ejemplo, Bueno, es la hora y todavía se me dificulta cómo decir abuelo y abuela, porque es muy parecido. yo creo que a todos los hispanohablantes nos tenemos esa dificultad, entonces pues no te preocupes y al contrario te felicitamos porque mucha gente se frustra por pequeñas cosas. He visto muchos casos, como sabes, yo doy clases de portugués, soy profesora de portugués y he visto muchos casos de gente que por ejemplo, porque no consiguen tener el tono de voz o el acento, entonces ya no quieren hablar el idioma y son como obstáculos que uno debe vencer para poder, y lo digo también por mí, que uno debe vencer para poder pues seguir adelante y que cada día es un día de aprendizaje y uno pues va avanzando. Entonces cuéntame, entonces si tú hoy conocieras a alguien, a María, y tú le vas a decir, María, te recomiendo que aprendas portugués y tú puedes comenzar haciendo, Escuchando canciones. ¿como Pues, quién? artistas brasileros. Sí, ¿quién te Sí, gusta? a mí me gusta Enrique y Juliano, Zeneto y Cristiano, me gusta Gustavo Lima. De hecho, cuando estaba aprendiendo portugués, no sé, me aprendí casi todas las canciones de Gustavo Lima. ¿Quién más así que se me ocurra? Marilia Mendonça también. Son canciones que por lo menos recomiendo. ¿Por qué? Porque las canciones tienen bastante letra. Entonces ahí es una buena como que oportunidad de aprender vocabulario porque hay géneros que son de Brasil, como por lo menos el funky, que uno se pone a escuchar eso y no... No, no, si aprendes una o dos palabras por canción es mucho. no te aporta mucho. Exactamente, en cambio con esos artistas así hay como que más variedad.
Y referente, o sea, sabemos de que hoy existen como muchos aplicativos, muchas cosas, podcasts como el nuestro. ¿Tú Exacto. seguías de pronto algún podcast, algún aplicativo, algo así que tú dices, no, es que esto a mí me ayudó? Porque la idea de esto aquí es que podamos explicarle a la gente cómo aprendiste tú, que fue un método autodidacta y que puedan replicarlo a otras personas para que también les vaya bien como a ti. Exacto. Bueno, mira, entonces te cuento un poquito. Bueno, como tú ya sabes, yo viví en Brasil con ustedes, contigo y con Tiago. Esos 2 meses yo como que aprendí a entender a los brasileros, como el portugués, a diferencia del inglés, es mucho más fácil para nosotros porque es parecido al español. Ahí en Brasil yo aprendí fue a escuchar a los brasileros y seguí escuchando música en ese tiempo y por eso como que agudicé el oído. Entonces por eso decía lo de las canciones. ¿Y qué otra cosa recomiendo? Pues a mí me ayudó que los tenía ustedes y practicaba con ustedes. Ustedes me corregían por chat o me corregían pronunciación. Bueno, hay unos canales de YouTube que no sé si los pueda recomendar. No, bueno, la gente lo puede buscar también, uno busca, y Ajá, como el nuestro, Portugués con exacto, Abigail. Portugués con Abigail, hoy por hoy damos bastante tips sobre cómo aprender portugués desde cero y de una forma fácil. Y así exactamente, como, bueno, tú eres como nuestra prueba de que sí podemos enseñarle a alguien. exacto, exacto. Entonces ahí pueden aprender muchos tips con nosotros también, Portugués con Abigail. Bueno, ahora te quería preguntar, pues tú tenías como, bueno, yo te conozco desde siempre y sé que eres muy organizado, pero en cuanto a esto, tú tenías como algún cronograma, un, no sé, sí, un cronograma de estudios diarios, decías, no, le voy a dedicar al portugués no sé cuántas horas diarias o cómo te organizabas, porque es que a veces uno, el día como que se le va tan rápido que uno entonces, miércoles, hoy no estudié. Exactamente, bueno, para eso hay que tener como que disciplina, obligarse a uno mismo. Yo en ese tiempo trabajaba porque estaba haciendo las prácticas de la universidad y estudiaba siempre era en las noches. O sea, cuando yo me sentaba a estudiar, era en las noches. 1 hora, hora y media, Diaria, exactamente, diario. la consistencia, ¿cierto? Exactamente, exacto. Y es que como yo siempre le digo a mis alumnos, ¿cómo aprende uno español cuando uno nació aquí en Colombia? Bueno, con la repetición, ¿no? Ujú, Y el entorno. Entonces, si tú quieres aprender un idioma nuevo, en este caso portugués, y tú no le dedicas una cantidad de tiempo diario, depende de persona para persona, pero es que como no tienes un entorno que te lo facilite, es difícil que lo aprendas si tú no te pones como un poquito de empeño para eso. Entonces, mira, ahí exactamente. corroboras lo que estoy diciendo. Ahora vamos a partir del punto de que tú trabajas con el idioma. Pues hay muchas formas de trabajar con el idioma, call center y muchas formas. Entonces, cuéntanos tú, ¿fue muy difícil conseguir el trabajo en portugués? Bueno, mi experiencia en cuestión de trabajo siempre ha sido en call center. Al principio, pues tuvimos que irnos a Bogotá a vivir allá con ustedes porque en esa época aquí en Barranquilla no habían trabajos. La verdad era esa, que si había una empresa y abría la vacante una vez por año, era mucho. Entonces tuve que ir allá. Creo que, si no estoy mal, fue como un mes y medio que nos demoramos para conseguir trabajo. Entonces yo digo que no fue mucho tiempo por lo que era algo nuevo para mí, no tenía ni siquiera experiencia. Entonces, para alguien en mis condiciones creo que no fue mucho tiempo. O sea, ¿crees que está como entre lo esperado, digamos Exactamente, así? sí. Y cuéntame ese primer día de trabajo, ¿qué hacías? ¿Llamadas, chat, qué hacías? Bueno, al principio fue bueno porque no eran ni chats ni llamadas, eran como que buscar informaciones en internet, leer y hacer un copy y pegue como una base de datos allí. Ese era el trabajo. Entonces, fueron los 2 primeros meses así y como estaba ya metido en el entorno, pues ahí los compañeros me ayudaban y hablábamos ahí en portugués, entonces ahí como que fui perdiendo la pena, fui soltando y ya cuando llegaron las llamadas ya, Te días más sí, ya soltura. Ah, exactamente. y cuando llegaron las llamadas, alguna anécdota graciosa que quieras compartir. No, sí, claro, uff, muchísimas, uff, graciosas y no graciosas, pero muchas por lo menos. Hubo una en el primer trabajo, los primeros meses. En Brasil hay muchas personas de origen asiático. Entonces llamé a la persona y la persona no era brasilera, era un asiático viviendo en Brasil. Entonces hablaba ese portugués con ese acento de ellos, Ok. ahí yo, ni él me entendía a mí ni yo a él, pero bueno, ahí O
O sea, dos extranjeros hablando Exacto, portugués. dos extranjeros hablando portugués, entonces ahí medio, como decimos aquí, embarajándola, ahí sacamos eso adelante, pero sí, se fue chévere. Y hoy por hoy, ¿trabajas desde casa o trabajas en site? Trabajo desde casa. Tienes un trabajo, entonces digamos que bueno, Sí, ¿no? bueno, buenísimo. Entonces, John Wick, bueno, dime, ¿qué te ha permitido este trabajo que tienes? ¿Por qué dices que es bueno? Eh, ¿Cuáles son tus logros que has tenido al aprender un segundo idioma? bueno, son mis primeros trabajos los que yo he conseguido. O sea, mi hoja de vida, la experiencia que tengo es trabajando con portugués, empezando por ahí, que ya pues me dio la tranquilidad de saber que tengo algo con qué defenderme en la vida. Y otra de que gracias a ello he podido ayudar a mis papás, mis proyectos de vida están avanzando, estoy construyendo un apartamento, he tenido la oportunidad de viajar y así, entre otras cosas que en el momento no se me viene a la mente, pero principalmente eso me ha dado comodidad para yo ser un poco más independiente, para tener mis cosas. Así que en eso ¿Crees estamos que todavía. si hubieras conseguido un trabajo, o sea, digamos normal, sin un segundo idioma, hubieras logrado todo lo que me has citado que te has acordado ahora? No, creo que me hubiese demorado un poco más, me hubiese demorado un poquito más, estuviera esforzándome un poquito más, entonces al sol de hoy no he querido cambiar de trabajo, me he sentido muy cómodo con eso. Entonces, ¿qué le dices tú a alguien que cree que aprender un idioma que no puede? No, sí se puede y hasta mira que yo ni siquiera aprendí en una academia, aprendí fue con ustedes. Entonces, creo que los límites se los coloca uno mismo, por lo menos esas cosas Generalmente. que del acento, que no sé pronunciar una palabra, bueno, si no sabes pronunciar esa, piensa en otra y dilo, Busca un ajá, sinónimo. busca un sinónimo y dilo de otra manera. Por lo menos yo que hablo con nativos casi todos los días, ellos se dan cuenta de que uno no es brasilero, obviamente, y el acento uno nunca lo va a tener igual que un brasilero. Pero ellos reconocen que por lo menos uno pronuncia bien, que dice las frases bien y uno se da a entender. Y de hecho no sé qué piensas tú, pero por mi experiencia, el pueblo brasileño es un pueblo muy agradable. Sí, La gente es muy agradable y cuando se dan cuenta que tú eres extranjero, a veces te hacen bromas, ¿no? ujú, Pero bromas en el buen sentido de la palabra, o sea, no es por hacerte sentir mal, sino porque ellos son así. Y exacto. te das cuenta tú que hasta te colaboran, hasta te Ujú, colaboran para que tú puedas pues hacer como tu trabajo mejor y se alegran de ver como un extranjero hablando bien. eso. Hablando bien su idioma. Bueno, Jenny, queríamos darte gracias por compartir tu experiencia con nosotros, o sea, por mostrar de que el que quiere puede. Ujú. Y que hoy por hoy aprender un segundo idioma es súper rentable. Y algo que no dijimos es que, bueno, este segundo idioma no es un idioma cualquiera. Es portugués que sí, se parece mucho al español, pero ese parecido también lo hace difícil. A veces juega en contra. También lo Ajá. hace difícil lo que decimos los profesores, los falsos amigos, ¿no? También los Ujú. hace difícil. Y que es un idioma que hoy por hoy no es como tan común encontrarlo como alguien que hable inglés y también juega a favor de quienes lo hablamos porque también es muy bien remunerado, valga la pena Esa es la decirlo. ventaja. Valga la pena decirlo por ahí mismo. Entonces, John, si pudieras darle un último consejo a nuestros oyentes, ¿qué les dirías? No, que estudien, se lo recomiendo mucho a ti y a Tiago. Excelentes maestros, excelentes profesores, son muy colaboradores. Les digo que si tienen alguna dificultad o algo, que no se rindan porque va a valer mucho la pena. Va a valer mucho la pena el aprender. Como mencioné anteriormente, como que los obstáculos se los coloca uno mismo, entonces si llega eso, alguna idea así a la cabeza, pues quitársela de la cabeza y seguir. La clave está en la constancia. En la constancia. La constancia siempre ayuda para todo Exacto. ámbito de la vida y con el idioma no va a ser diferente. Bueno, John, una vez más, gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por compartir tu experiencia. Y a ustedes, oyentes, si les gustó este podcast, por favor suscríbanse al canal. Por favor, denle like a la campanita. Y como saben, en los comentarios nos pueden dejar escritos de que quieren que hablemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Chao.